En lo alto del ático de una casa antigua, una joven examina una caja de documentos familiares históricos. Siempre le ha fascinado el pasado, especialmente la intrigante vida de su abuela. Mientras deja de lado volúmenes polvorientos de novelas antiguas y ropa apolillada, un sobre andrajoso llama su atención. Está dirigido a su abuela, pero nunca fue enviado. Sin duda, fue uno de los muchos secretos del pasado que los miembros de la familia guardaron y enterraron a tiempo. Cuando comienza a leer la carta, le sorprende el guión elocuente, cuyas palabras hacen eco del momento en que se escribió la carta por primera vez. Fue fechado hace varias décadas y fue escrito por el amante perdido de su abuela, un soldado que conoció durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial. El hombre había luchado valientemente en el frente de batalla, se aferró a la esperanza en tiempos de gran desesperación, y vertió su alma en estas cartas a su amada. Pero algo había salido mal. La carta nunca había llegado a su abuela, perdida en el caos y la confusión de la guerra. La conexión entre los dos amantes se rompió y el soldado murió poco después. Había tristeza y desesperación en esas palabras, la esencia de un amor que podría haber sido una conexión fugaz que nunca estuvo destinada a florecer plenamente. A la mujer le dolía el corazón al leer la misiva, al darse cuenta de lo diferentes que podrían haber sido las cosas si esta carta hubiera llegado a su abuela. Su propia historia familiar se vio alterada en esta única oportunidad perdida. Las lágrimas desdibujaron su visión cuando la magnitud del amor perdido y la desafortunada consecuencia de la guerra se le ocurrió. Sintió una profunda tristeza por la abuela que nunca había conocido, pero cuyo pasado ahora se acercaba a ella y le pedía ser reconocida. Un profundo sentido de responsabilidad se agitó dentro de ella. Prometió descubrir más sobre el pasado de su familia y, en memoria de su abuela, reconstruir los fragmentos de esta interrumpida historia de amor. Esto significó embarcarse en un viaje que trascendió el tiempo y puso a prueba su resistencia. Las cartas revelaban que su abuela, una mujer resistente e ingeniosa, había esperado con dedicación a que regresara su amor. Casi podía oír los ecos de la risa de su abuela, y las lágrimas silenciosas que derramaba durante las noches solitarias. Las cartas transformaron la otrora mundana casa en un laberinto de recuerdos, y en cada rincón que giraba, otra parte del rompecabezas se desmoronaba. La historia de su abuela fue desgarradoramente hermosa, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder del amor. Se enteró de que su abuela nunca había olvidado su amor, a pesar del paso de los años y el inicio de nuevas rutinas. Ella lo había esperado hasta el día de su muerte, con la esperanza de un milagro. Esta nueva comprensión transformó la percepción que la mujer tenía de su linaje. Sus antepasados ya no eran simplemente nombres en un árbol genealógico, se convirtieron en individuos vibrantes con sueños, luchas y una historia de amor poderosamente conmovedora que trascendía el tiempo y las circunstancias. A medida que profundizaba, encontró más cartas, junto con dulces recuerdos compartidos, fotografías devastadas por la guerra, cintas de terciopelo descoloridas y flores silvestres prensadas. La mujer quedó increíblemente cautivada por estas fichas de amor de una época pasada, y se maravilló de la resistencia de estos artefactos de amor. La tradición de escribir cartas había sido una piedra angular de la comunicación pasada por alto en la era digital contemporánea. En lugar de palabras y reacciones instantáneas, este era un momento en el que la gente apreciaba sus pensamientos, procesaba emociones y desnudaba sus almas a través de tinta sobre papel. La anticipación de una respuesta era el combustible que mantenía vivo el amor. Mientras reconstruía la vida de su abuela, sintió una profunda conexión con la generación pasada. Sus dolores de cabeza, sus esperanzas, sus sueños insatisfechos conmovieron su corazón, y la impulsaron a continuar en su búsqueda, una búsqueda de comprensión, una búsqueda de cierre y una búsqueda de dar voz a un amor olvidado. Fue como desentrañar un hilo, y cuando llegó al final de uno de esos hilos, se encontró sosteniendo una fotografía desgastada por el tiempo. Era su abuela, radiante y juvenil, tomada de la mano de su amante uniformada. Se reían en medio de un paisaje antiguo, de ojos brillantes y esperanzados en el futuro, ajenos al sombrío espectro de la guerra que se avecinaba. La mujer sostuvo la fotografía cerca de su corazón, sintiéndose como si hubiera sido transportada a ese momento y lugar. Sintió su alegría, su inocencia y el amor que los unía a pesar de la vasta extensión de la guerra. Su amor era un testimonio del espíritu humano, trascendiendo la separación física y la amenaza de guerra. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, nunca flaqueó. Las líneas de la vieja carta grababan un amor eterno, y la mujer podía escuchar el eco de los latidos del corazón de su abuela en cada palabra. Con las manos temblorosas, guardó suavemente la carta. Era evidente que esta historia de amor merecía ser compartida con el mundo. La mujer se dio cuenta de que le habían confiado un tesoro invaluable, un legado de amor, una crónica del pasado que la miraba tarde a los ojos. El viaje se convirtió en una misión para honrar el amor interminable de su abuela.
Con las letras como brújula y las fotografías descoloridas como guía, prometió preservar la memoria, inmortalizar el amor, defender una historia trágicamente hermosa, innegablemente histórica y poderosamente conmovedora. Junto con sótanos y áticos llenos de artefactos, la casa parecía rebosar de historias tácitas. Cada estante cargado de polvo, cada marco de fotos desmoronado, cada trozo de papel amarillento parecían guardar sus secretos, esperando ser sacados a la luz una vez más. De un mundo que estaba al borde de la aniquilación surgieron historias de amor, sacrificio y resiliencia que habían resistido la prueba del tiempo. La mujer sintió una oleada de energía mientras avanzaba por la casa, su santuario, sus raíces, su identidad. La euforia y el dolor bailaron armoniosamente en su corazón, empujándola a acercarse al capítulo final de la historia de amor de su abuela, una historia que daba testimonio de la fuerza desplazada de la voluntad humana frente a las adversidades. Sabía que la excavación terminaría y tenía emociones encontradas al respecto. Sus manos temblaron cuando se acercó al pecho donde había encontrado la primera letra. Había llegado el momento de la verdad. Sabía que habría más cartas, más imágenes, más recuerdos que saldrían a través de la cápsula del tiempo epistolar que tenía en sus manos. Levantó la tapa del pecho para revelar las letras cuidadosamente apiladas. Las letras no contenían solo palabras, eran una entidad viva que respiraba llevando el pasado al presente. Mientras leía las cartas, de batallas libradas, heridas sanadas y sueños destrozados, casi podía oír los ecos en el silencio del ático. Con cada carta que desplegaba cuidadosamente, el ático parecía encogerse. El contenido del cofre eran las piezas que faltaban de un rompecabezas que la había perseguido a lo largo de los años. Las cartas pintaban un cuadro vívido de guerra, amor, separación y esperanza. La historia se desarrolló al revés, y vivió el corazón roto de su abuela, sus sueños destrozados y su espera interminable. Leyó sobre la fe inquebrantable de su abuela, un testimonio del poder del amor, el faro que la mantuvo a flote en los tiempos más oscuros. El contenido de las cartas y fotografías contaba una historia de amor eterno y esperanza inquebrantable. Los sacrificios y los desamores parecían haber intensificado su amor, moldeándolos no solo para sobrevivir sino también para defender la visión de un futuro que merecían. 1. Sabían que nunca se materializaría. La mujer se preguntó por las incómodas similitudes de su destino. Al igual que su abuela, ella también estaba en una búsqueda, aventurándose en territorios inexplorados del pasado, desenterrando recuerdos olvidados hace mucho tiempo, y dejando descansar a los fantasmas que habían atormentado su linaje. Las cartas narraban la vida de su abuela y del soldado, marcados contrastes de amor y un mundo sumido en el caos. En medio del desorden de la guerra, crearon momentos de felicidad y paz, uniendo estos casos con simples palabras de consuelo y adoración. Finalmente encontró a su abuela, sonriéndole desde lejos en ese resplandor del atardecer. El joven soldado estaba a su lado, con los ojos radiantes de amor. Más allá de la imagen teñida de sepia, podía ver la extensión de un mundo que había sido suyo pero que fue robado por circunstancias fuera de su control. Sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado. La historia de amor que era de su abuela ahora era suya. Era su deber garabatearlos, darles vida, preservarlos inmortales, porque el amor los privaba de una existencia distinta a la tinta descolorida de esas hojas de papel. El ático se deleita en todo su esplendor y ahora contiene no solo libros antiguos, sino también toda una vida de recuerdos, perseverancia y amor. Mientras desciende, se siente más ligera, como si le hubieran quitado una carga de los hombros. Lo que ha ganado con esta empresa es mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Al salir, supo que había encontrado la carta final. La carta contenía un mensaje sencillo, pero con una enorme cantidad de emociones, un recordatorio de la saga de amor, esperanza y supervivencia. Fue un mensaje para ella, una promesa de que el poder del amor no podía verse eclipsado por el tiempo o las circunstancias. En los días siguientes, se sentó y desconcertó sus reflexiones, anécdotas unidas a partir de cartas, fotografías y recuerdos. Fue una búsqueda arqueológica de reliquias emocionales, y una dedicación a escribir un guión de una historia de amor que trascendía los límites del tiempo y el espacio. La joven se dio cuenta de que se había embarcado en un increíble viaje guiada por el inquebrantable espíritu de amor que palpitaba a través de las letras desgastadas, las melancólicas melodías de la época pasada. Mientras estas profundas lecciones reverberaban en su corazón, encontró paz al darse cuenta de que al escribir la historia de amor de su abuela, había curado una herida generacional.